5, capítulo 5, verso 10 y 11. Miqueas, verso 10 y 11 del capítulo 5. La semana pasada vimos el verso 9, el domingo fue otro tema, recuerdan. Así que el miércoles pasado vimos el verso 9. Y en el verso 9 entendimos que es Dios quien destruye lo que intenta dañar a Israel. Es Dios quien va a destruir, no es Israel, porque Israel lo intenta hacer en sus fuerzas y no puede. Pero tampoco llama a Dios o clama a Dios. Entonces Dios tiene que intervenir y Él hacerlo por sí mismo. Bueno, les pediría que igual y porque estamos haciendo un estudio de Miqueas, el exégesis es del libro de Miqueas, pero que mantengan en su mente las aplicaciones prácticas, porque Israel, acuérdense, es un tipo, representa a todo creyente. Israel somos nosotros, que somos necios, que nos desviamos, que escuchamos, pero no entendemos. Entonces, lo que explicamos de Judá, lo que pasó en Judá, lo que pasó en Israel, es lo que en ocasiones sucede en nuestras vidas también, porque es Dios quien derriba las fortalezas de nuestra vida. Es Dios quien derriba, es Dios quien abate a los enemigos de nuestra alma. No somos nosotros. Tampoco quiere decir que estemos pasivos, sino que le demos el lugar al Espíritu para que Él haga. Él es el que venció, dice la Escritura. Él venció, no nosotros en nuestras fuerzas, es Él. Y Miqueas les dice a Judá que serán llevados cautivos a Babilonia, pero también les asegura, pero Dios estará ahí con ustedes en la cautividad. Y en la cautividad ellos ya no van a tener elementos en los cuales habían puesto su confianza. Todo en lo que ellos confiaban estaba en Judá. Habían empezado a confiar en cosas que se quedaron en Judá. Los llevan como esclavos a Babilonia. ¿Qué hay ahí en lo que ellos pudieran confiar? El templo como edificio, las imágenes que habían construido. En cautiverio ya no hay nada en lo que ellos puedan confiar, están abandonados. Y en estos versos del 10 al 15, hoy veremos del 10 al 11, el 10 y el 11, se cita todo aquello que Jehová aniquilará. Es más, hasta el pueblo donde ellos están como esclavos será aniquilado. Entonces Dios pelea y Dios defiende solo cuando el pueblo abandona sus esfuerzos por salvarse a sí mismo. Él podría, Dios, realizar sus propósitos en ellos solo cuando el pueblo dejaba de esforzarse o de querer hacer ellos mismos la liberación. Así fue como los apóstatas, los que habían renegado de Dios, que habían confiado en ídolos, en imágenes, en adivinos, se volvieron a confiar solo en Dios. Y no fue sino hasta que estuvieron en cautiverio. Cualquier parecido con nuestra vida no es coincidencia. En ocasiones están las oportunidades de volver a Dios, pero no es hasta que estamos en el fondo que decimos, chispas, es cierto, no puedo con mis fuerzas. Fue hasta después del cautiverio, y esto es interesante, hasta después del cautiverio, Judá ya no volvió a servir a los ídolos y entregarse como nación. Y esta es creo que es una observación que no habíamos hecho. Como nación, porque la autoridad de gobierno, los líderes religiosos, los gobernantes y los comerciantes, todos le dieron la espalda a Dios. Prácticamente como nación se volvieron a los ídolos, se entregaron a los ídolos que ofenden a Dios. Pero después del cautiverio ya no lo harán como nación. Lo harán como grupos, lo harán como familias, lo harán como por segmentos, pero como nación hasta ahí termina su rendición a los ídolos. Y Dios usó entonces a un enemigo de Judá para purificar a Judá. Dios usó al enemigo de Israel para purificar a su pueblo de la idolatría y de la incredulidad. Frecuentemente Dios usa las malas intenciones humanas para su propio buen propósito y para su gloria. Dios sabe cuando hay malas intenciones del corazón. Y cuando están ahí o estuvieron ahí o siguen ahí, Dios conoce esas intenciones del corazón. Dios conoce cuando hay ira, cuando hay envidia, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia, cuando hay rebeldía. Dios lo conoce. Y aunque lo queramos ocultar, y aunque queramos huirlo, y Dios va a usar esa soberbia, esa ira, esa rebeldía, lo que sea, para purificar al poseedor de todo eso. Pero será con dolor.
Así es como obra Dios y el Espíritu Santo. Salmo 76:10 dice: la rebeldía del ser humano solo resalta tu gloria, porque tú la usas como un arma. Este verso es interesante. La rebeldía del ser humano, pensaríamos, ¿cómo resalta su gloria? Porque con esa misma rebeldía disciplina al mismo hombre que tiene la rebeldía. No, en la rebeldía que uno va corriendo, huyendo, escapando, esa misma rebeldía hace que uno tope con pared y vuelva a Dios. Entonces, la rebeldía es un arma en las manos de nuestro Dios. Y como pastor, como familia pastoral, eso lo hemos visto vez tras vez. Dice el profeta, dijo un profeta: no soy monedita de oro, ¿no? Y yo sé que hay quienes piensan diferente a mí como pastor en mis ideas, y hay quienes me lo dicen, pero hay otros que prefieren callar y dar la espalda, o fingen respeto, sumisión, hasta creyendo que es la voluntad de Dios, cuando en realidad hay rebeldía. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha guardado y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque como pastor uno no se llama. Yo lo he dicho acá y en ocasiones yo se lo sigo preguntando: Dios, ¿por qué a mí? Yo no me llamé a mí solito, yo no me dije yo me voy a poner ahí. Y hemos visto la mano de Dios respaldando, disciplinándome, haciéndome ver cuando estoy mal. Y no es castigo, es disciplina lo que Dios ha permitido y ha hecho en mi vida. Y lo seguirá haciendo. ¿Por qué? Porque yo no me llamé a mí mismo. Yo no me puse aquí. Él me llamó. Miqueas 5:10 dice: en aquel día, dice el Señor, mataré a tus caballos y destruiré tus carros de guerra. Para empezar, Israel tenía prohibido el uso de caballería o siquiera ir a Egipto. Deuteronomio 17:16 dice: el rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. Ahí está la orden clara. ¿Y qué hace Salomón? Construye caballerizas, construye fortalezas. Mucho menos, si tenían prohibidos comprar caballos, ir a Egipto, mucho menos que usaran los caballos para formarse un ejército o carros de guerra, en lugar de confiar en Dios. Una vez más, el hecho no era el comprar caballos en sí. No es que fuera un animal maldito o fuera un animal prohibido. Representaría para ellos su perdición, porque eventualmente llegarían a confiar en los caballos. Podríamos hacer una aplicación práctica. Eventualmente, ¿qué significa para nosotros nuestra seguridad? Si tengo tal cantidad de dinero en el banco, ya voy a poder descansar. Si tengo tantos negocios, ya podré descansar. Si tengo tal persona, si tal persona está a mi lado, ya me siento seguro, me siento segura. Si lo que sea. No es que sea malo, pero puede llegar a ocupar el lugar de Dios. Salmo 27 dice: algunas naciones se jactan de sus caballos y sus carros de guerra, pero nosotros nos jactamos ¿en qué? En el nombre del Señor nuestro Dios. Careceremos de muchas cosas. No tendremos quizá recursos o talentos incluso. Pero ¿cuál es nuestro recurso? ¿Cuál es nuestra fuerza? ¿Cuál es nuestra fortaleza? El nombre del Señor nuestro Dios. Y Salomón despreció esta instrucción. Primera de Reyes 10:26. Salomón acumuló gran cantidad de carros de guerra y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 caballos. Los colocó en las ciudades designadas para guardar los carros y también cerca de él en Jerusalén. Primera de Reyes 10:28. Los caballos de Salomón se importaban de ¿dónde? ¿Y qué dijo Deuteronomio? No compres ni regreses a Egipto. Se importaban de Egipto y de Cilicia. Los mercaderes del rey los adquirían en Cilicia a precio de mercado. Por eso Dios les dice: quitaré todo eso que se ha convertido para ti, tu fortaleza, tu seguridad, todo aquello en lo que has puesto tu confianza, porque eso mismo impide el fluir de la gracia. Ahora quizá alguno puede entender o pueda identificar por qué Dios le quitó algo. ¿Por qué, Señor, si venía bien y de repente? Si ese negocio ya estaba, ya tenía la pluma en la mano y de repente, de la nada, se echaron para atrás.
No porque sea malo en sí, pero porque Dios conoce que no tenemos la madurez o que aún estamos aquí fluctuando entre Dios y mis fuerzas. En lugar de que nos perdamos, Dios nos evita y nos protege. ¿Por qué? Si yo creo que por mis medios puedo estar seguro, ¿para qué necesito a Dios? No, a mí no me va a pasar nada. Mira, tengo un seguro de gastos médicos mayores, tengo un seguro de vida, tengo un seguro de carro, tengo un seguro de auto, tengo asegurado, hasta mis piernas están aseguradas, tengo seguro de cabello, todo está asegurado. Y dice, ¿en qué estás confiando? Y la iglesia nunca estará segura hasta que elimine toda confianza en la creación y confíe solo en el Creador. Miqueas habla de una paz universal, pero cimentada en Dios. Y cuando hay paz fundada en Dios, todo instrumento de guerra es innecesario. Pero para llegar a ese punto, Dios necesita destruir toda falsa fuente de seguridad. Mientras nuestra confianza no se, y pueden haber miles de cosas en las cuales uno pensaría, no, pues que el cristiano ya no tiene cosas no, el cristiano confía en Dios. A veces hasta un ministerio puede ser una fuente para quitar la confianza en Dios. Hasta un ministerio. Confío tanto en el ministerio que ya yo sé cómo hacerlo, yo lo hago. O acá. ¿Y quién conoce las intenciones del corazón? Dios. Ahora, y es Dios quien revelará en su tiempo todas las cosas que han estado ocultas o todo lo que Él querrá revelar. Pero mientras tanto, el mensaje es: ¿en qué está mi confianza? Zacarías 9:10 dice: quitaré los carros de guerra de Israel y los caballos de carro de guerra de Jerusalén y los caballos de guerra de Jerusalén. Destruiré todas las armas usadas en la batalla. Tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar, desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Jeremías 50:37 dice: la espada golpeará sus caballos, sus carros de guerra y a sus aliados de otras tierras, y todos se volverán como mujeres. La espada golpeará sus tesoros y todos serán saqueados. Jeremías 51:21 dice: contigo destrozaré ejércitos, destruiré el caballo y al jinete, al carro de guerra y al conductor. ¿Qué es nuestro caballo de guerra? ¿Qué es nuestro jinete? ¿Qué es nuestra espada? ¿Qué se convierte en nuestro sistema de defensa? ¿Qué es en aquello en lo que acudimos primero para confiar? Pues dice Miqueas, todo eso que quiera ocupar mi lugar, lo voy a quitar. Si se dan cuenta, en el verso 10 y 11 de Miqueas dice: destruiré tus caballos, tus carros de guerra. Y se repite en el 12, 13, 14 y 15. Tus. La palabra hace un énfasis. Y ese énfasis nos muestra que esos elementos habían llegado a constituir para la nación su fuente de seguridad. Se habían apoderado de Israel. Han hecho un hueco en el corazón de la nación y ahora ya es un mal endémico. Ya todos tienen ese mal. Y debe ser arrancado de raíz. Entonces esta autodeterminación o este deseo de las personas de controlar su propia vida y su propio destino, aunque suene como poesía, ¿no? Que fui el arquitecto de mi propio destino, vida, nada me debes, vida, estamos muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste. Y él se vuelve su propio constructor. Ha sido un anhelo, pero Dios ha sido el anhelo de Dios. Que no seamos autosuficientes porque no fuimos creados así, que seamos dependientes de Él. Los caballos y los carros de guerra son referencia a Laquis. Ya lo leímos en el capítulo 1 de Miqueas, uno de los núcleos importantes de la región. Ahora, esta ciudad tenía fama precisamente por sus carros de guerra, por sus caballos comprados en Egipto. Eran prácticamente una maquinaria de guerra inexpugnable. Era una zona, era una ciudad amurallada y además tenía tanques de guerra, que era el equivalente. Y estaba en la ciudad fronteriza. Quienes querían invadir a Judá tenían que pasar por Laquis. Por eso no era invadida, porque era una fortaleza.
Y Miqueas ya lo mencionó, que él ve en Laquis ahí el principio del pecado. Miqueas 1:13 dice: enganchen los caballos a sus carros y huyan, pueblo de Laquis. Ustedes fueron la primera ciudad de Judá que siguió a Israel en su rebelión e hicieron caer a Jerusalén en pecado. Por su fuerza militar se sentían imbatibles y Dios quitaría esa arrogancia. Dios eliminará toda arrogancia. Cuando una nación prospera, actualmente, si se dan cuenta, de las primeras, son pocos países que no invierten así. Costa Rica es uno de ellos. Pocos países no invierten, pero la mayoría, cuando empieza a crecer, empieza a invertir en armamento. Los países, mientras más aumenta, más crece su economía, aumentan su poderío militar, aumentan su armamento. Y quizá por eso menciona esto de los caballos de guerra, de los carruajes, porque no hay nada que mine, que disminuya nuestra confianza en Dios tan rápidamente como la capacidad de cuidarse a uno mismo. Si yo puedo sentirme seguro en lo económico, en la salud, en lo familiar, llegaré a pensar que Dios es un adorno. Cuando la persona siente que está segura, ¿para qué necesita a Dios? Llegan a pensar que no lo necesito. Y eso pasó en Judá. Y eso es lo que sucede con las personas cuando dejan de depender de Dios y dependen ya no de un armamento, pero dependen de sus ideas, dependen de sus emociones, queriendo ayudar a Dios. Desde los tiempos de Moisés, Dios dejó claro que el rey debía confiar solamente en el Señor y solo en Él. ¿Qué es lo triste? Que Dios fue paciente muchas veces. No es lo triste que Dios haya sido paciente. Lo triste es que a pesar de que fue Dios paciente muchas veces, Israel no fue una sola vez la que Israel volvía a poner su confianza en sí. Y Dios los llamaba. Y otra vez prefería confiar en el reino del norte, prefería hacer alianzas con otro reino para sentirse seguro, cuando Dios le había dicho una y otra vez: yo seré tu defensor. Y cuando aprendemos a hacer a Dios nuestro defensor, descansa. Cuando Dios pelea por ti, descansa. Y sí, eso es increíble. La palabra lo dice, y es verdad, se levantarán 1,000, 10,000, mas a ti no llegarán. Porque Él quiere ser nuestro liberador. Y eso es lo triste, que Israel muchas veces quiso poner su seguridad en sus recursos, en las alianzas con otras naciones. Y mientras siguieran confiando en la fuerza militar o en otro recurso humano, la visión de Miqueas de tiempos de paz, pues tardaría en llegar. Sería solamente un sueño, una esperanza. El verso 11 dice: derribaré tus muros y demoleré tus defensas. Ahora, una de las estrategias en los tiempos de Miqueas, cuando una nación era atacada, toda la nación se refugiaba en esa. Había ciudades de refugio, había ciudades acorazadas, fortificadas. Oían que venía una invasión y los pueblitos pequeños corrían a esas ciudades amuralladas como Laquis para resguardarse, porque eran unas fortalezas. Ahora, era una táctica tan usada que se volvieron expertos en esconderse y en hacer fortalezas. Venía una invasión, iban a esa ciudad tranquilamente, adentro tenían todo, se sentían seguros, por eso no se volvían a Dios. Por eso Dios tuvo que levantar o permitir que se levantara Asiria, que se volvieron expertos. Los asirios fueron los primeros que idearon los asedios. Los asirios fueron los que dijeron: bueno, si están encerrados en ese lugar, pues ¿para qué nos desgastamos? Nos esperemos aquí hasta que se mueran de hambre. Y los asirios fueron los primeros que perfeccionaron esa ciencia de la guerra. Y eso que era la fortaleza para ellos se convirtió en su sepulcro. Dejó de ser un lugar seguro. Y tengámoslo por cierto, todo aquello que en su momento se vuelve la seguridad para nosotros, se volverá en nuestro lugar de tumba, a menos que nos volvamos a Dios. Y Dios usó a Asiria como la vara de su ira. Isaías 10:5 dice: ¿qué aflicción le espera a Asiria, la vara de mi ira? Yo la empleo como garrote para expresar mi enojo. Y cuando
cuando llegara el tiempo de paz, ya no vivirían en ciudades fortificadas o amuralladas. No habría necesidad. ¿Para qué necesitan murallas si Dios es el que lo defiende? ¿Para qué necesitan ponerse así a la defensiva, al pleito, si Dios es quien los defiende? Ezequiel 38:11 dice: dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas sin murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado. Eso pensarían, pero Dios no lo permitiría. Jeremías 23:6: y su nombre será: el Señor es nuestra justicia. En ese día Judá estará a salvo e Israel vivirá seguro. Jeremías 49:31: levántense y ataquen a esta ciudad, a esta nación tan confiada, dice el Señor. Su gente vive aislada en el desierto, sin murallas ni puertas. Zacarías 2:8 dice: después de un periodo de gloria, el Señor de los ejércitos celestiales me envió contra las naciones que lo saquearon a ustedes, pues Él dijo: cualquiera que te dañe, daña a mi más preciada posesión. Si permites que Dios te defienda, si permites que Dios te defienda, quien se quiera meter contigo se está metiendo con Dios. Si peleas en tus fuerzas, si pones tus murallas, estás, ¿cómo se dice? Estás por tu cuenta, estás bajo tu riesgo. Iglesia, el llamado sigue siendo el mismo. Tenemos que destruir, derribar todo lo que da una sensación de seguridad. ¿Qué es lo que te da una sensación de seguridad? Todo aquello que te dé una sensación de seguridad, todo aquello que te dé una sensación de, oh, en esto soy bueno, en esto soy buena, Dios lo va a usar para que te topes y puedas decir: Señor, ni esto es mío, ni esto es mío. Puede ser una persona, puede ser el poder, puede ser dinero, puede ser el orgullo, soberbia, todo aquello que impida que los de alrededor se acerquen, pero impide también que Dios sea tu fuente de paz y tu fuente de seguridad. La alternativa es seguir aferrándonos con las 20 uñas, protegiendo mi zona y procurando lo que yo creo que me va a dar seguridad, tranquilidad, paz. En realidad, en ocasiones es motivado por un temor a ser vulnerable, pero en ocasiones nos confundimos y no nos volvemos vulnerables ni siquiera ante Dios. La vida es dura, pero Dios es bueno. ¿Qué es aquello que en ocasiones, quizá no siempre, quizá en ocasiones cuando tienes temor, inmediatamente acudes como tu escudo, tu lugar de refugio, tu ciudad fortificada, tu casa, y no sales, no permites que nadie entre? O te escapas, te vas a hacer cosas que nadie más sabe. Por eso te da un sentido de seguridad. Ya. Como dicen, si no se me quita, pero se me olvida. ¿A qué acudes cuando Dios le está diciendo, nos está diciendo a través de Miqueas? Puedes intentar construir ciudades fortificadas, murallas, puedes comprar tus caballos, puedes comprar tu seguro de vida, puedes comprar un hospital para ti, pero mira, no es eso. Puedes aumentar tus negocios y acumular tal cantidad de dinero incalculable, en un día se va. Puedes tenerla con tus métodos, aferrarte a algo, incluso a un ministerio. Palabra de Dios. Cada uno puede hacer su propia aplicación. No pensemos, ay, aquel hermano, no. Yo. ¿En qué está mi confianza? Realmente puedo decir: Dios pelea por mí.
o le quiero ayudar a Dios y soy yo el que me ando peleando con todo el mundo, ¿no? Pero Dios no está peleando por mí. Les invito a que nos pongamos sobre nuestros pies y vamos a orar. Y que ahí en tu lugar tú le digas, Señor, la verdad es que no lo hago muy conscientemente, que digamos, pero por default, cuando me siento afligido, afligida, cuando me siento temeroso, temerosa, a lo primero que acudo es al compadre, al enojo, a la manipulación, a encerrarme. Y hoy entiendo, mi Dios, que nada me podrá dar la seguridad que solamente tú me puedes dar. Y sigo buscando esos elementos porque la verdad, de manera emocional, dan cierta sensación de seguridad o más bien una ilusión de seguridad, pero es pasajera, es temporal. Ya no quiero pelear con mis fuerzas, Señor. Es más, ya ni fuerzas tengo. Pero el mensaje que dio Miqueas, Señor, realmente está escrito no para el pueblo de Judá, está escrito para mí, para hoy, para este día. Es una palabra que está viva. Es una palabra que me reta a mí hoy, que me llama a mí hoy. Yo quiero ser, dice la palabra, como un padre con hijos obedientes. Yo quiero bendecirte. Y Señor, en ocasiones vamos en dirección contraria. Pero gracias, Padre, porque tu palabra lo dice y se ha cumplido y se cumplirá. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Tu palabra se cumple. Que el que se arrepiente, Señor, tú allanas, tú perdonas, tú restauras, Señor. Y todo aquello que Satanás ha querido robar, el enemigo ha querido quitarse, Señor, o nuestra humanidad ha procurado, mi Dios, todo eso te lo entregamos, mi Dios. Satanás ha sido avergonzado ya en la cruz. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por la paz que solamente tú nos puedes dar. Mi Dios, no es en nuestras fuerzas. Tú has dicho tu palabra. Tú me has dado la promesa. Tú la cumplirás.